Buenos días, soy Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica y soy del programa de Tutorías con Ingenio en el perfil de Física, Fundamentos de Física. El día de hoy les voy a presentar una breve explicación de lo que es la capacitancia y cómo se puede calcular en la teoría de electricidad y magnetismo. ¿Qué es la capacitancia? La capacitancia determina cuánta cantidad de carga se puede almacenar entre dos placas en presencia de una diferencia de potencial, así como se muestra en esta imagen. La capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia potencial. Esta está en unidades de faradios o en unidades de coulomb sobre voltio. La capacitancia depende de la geometría de las placas y cómo están distribuidas. La geometría comúnmente son placas, cilindros concéntricos y esferas concéntricas, tal como se muestran en las imágenes. Pueden estar separados por aire o materiales dieléctricos. Se refiere a los materiales o los elementos que están entre los conductores de las cargas positivas y negativas de los capacitores. ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, para el ejemplo de un par de placas paralelas cargadas con la misma carga pero con diferente polaridad, se tiene que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia potencial que hay entre estas placas. Para este problema se debe considerar que, entonces aquí está el cálculo de la diferencia potencial, donde E es el campo eléctrico y D la distancia entre las placas. Ahora hay una relación del campo eléctrico con la densidad de carga. Entonces la densidad superficial de carga en las placas depende del campo eléctrico y la permitividad eléctrica en el vacío. Esa está dada por el término epsilon sub 0, como se muestra en la expresión. Y se debe considerar que la densidad se puede expresar en función de la carga y el área de la placa. Entonces, como es densidad superficial de carga, pues se dice que es la cantidad de carga dividida en el área de sección transversal que hay en la placa o en el elemento que se esté analizando la carga. Dada la combinación de las dos expresiones anteriores, o sea, la que está denominada como 2 y 3, pues se puede expresar el campo eléctrico en términos de la carga, digamos que el material que en este caso sería el aire o el vacío, y el área de sección transversal de las placas. Y pues como se puede expresar la diferencia de potencial en términos de la carga y la geometría de las placas. Entonces, como la diferencia potencial dependía de la distancia y el campo eléctrico, pero a su vez el campo eléctrico depende de la carga y el área de sección transversal, pues se tiene que la diferencia de potencial eléctrico es proporcional a la carga por la distancia de separación de las placas sobre la permitividad eléctrica en el vacío multiplicada por el área de sección transversal. La capacitancia en efecto solo depende de la separación de las placas, la sección transversal de estas y el material. Entonces, como se tiene en cuenta, por ejemplo, se tenía la carga sobre la diferencia de potencial. Como en la anterior expresión se había calculado la diferencia de potencial, se puede expresar, se puede simplificar la carga y se tiene que la capacitancia solo depende del área de sección transversal, la distancia de separación y pues el medio en este caso que es el vacío, que es la permitividad eléctrica en el vacío. Sin embargo, para casos generales se debe tener en consideración algunas leyes generales. Se debe tener en consideración la ley de Gauss, en el cual nos dice que pues se puede relacionar el campo eléctrico que pasa a través de un área, una superficie de Gauss
y en la cual se encierra una cantidad de carga en un medio. Entonces, como se puede ver en la imagen, y pues se puede expresar a través de una integral de superficie. También se puede usar la definición de potencial eléctrico entre dos puntos, conocido pues el campo eléctrico y el recorrido que pasa por este campo eléctrico a través de un diferencial de línea o un diferencial de longitud. Entonces sería tener en consideración como el desplazamiento que tiene ese campo eléctrico y cómo varía a lo largo de dos puntos. Y el cálculo de la carga se puede hacer a través de la densidad superficial o la densidad volumétrica que existe. Entonces, pues en ocasiones se nos da un volumen o una superficie en la cual hay una carga distribuida y pues se puede calcular la carga en esa sección o en ese volumen. Ahora, para el ejemplo del capacitor cilíndrico. Para calcular la capacitancia se debe conocer el campo eléctrico generado por las cargas. Entonces, como se tiene, aquí hay pues un cilindro concéntrico, uno pues sólido y el otro hueco, uno con carga positiva y el otro con carga negativa, con una altura L y pues el radio del primer cilindro es de un valor A y el radio de, digamos, de la superficie externa del, del conductor externo pues es B. Entonces, usando la ley de Gauss, se tiene que, pues, se puede calcular el campo eléctrico que puede estar atravesado o que se puede generar el cilindro interno. Entonces, para eso se tiene en cuenta, pues, la carga y la permitividad eléctrica en el vacío. Dado que el campo eléctrico es radial y el diferencial de superficie también, se hace el ds, también se puede reescribir los términos o los términos que tienen tanto el campo eléctrico como el diferencial de superficie. Entonces el campo eléctrico se puede denominar como un ER en dirección radial o pues en el vector unitario R, ya dado que el campo eléctrico se genera en ese sentido. Y el diferencial de superficie, pues se puede calcular con, digamos que, una superficie perpendicular a las líneas de campo eléctrico. Entonces las líneas de campo eléctrico van en sentido radial, entonces el diferencial de superficie estaría dado por un diferencial de z, que sería un diferencial de altura, por un r, un radio, por un diferencial de ángulo, un diferencial de phi para generar un pequeño diferencial de superficie perpendicular a las líneas de campo eléctrico. Entonces, reescribiendo la integral, se tiene que, pues, la integral de superficie de R en dirección R, punto de Z, R de phi en dirección R, y eso es igual a la carga encerrada sobre la permitividad eléctrica en el vacío. Entonces, como el producto punto de dos vectores que están orientados en el mismo sentido, en dirección R, pues ese producto punto es igual a 1 y daría como resultado que se genera la siguiente integral. Como los diferenciales están en diferencial de z y de phi, o sea, en altura y en ángulo, pues lo que sería el campo eléctrico y el radio saldrían de la doble integral y se podría calcular pues digamos que la superficie que hay internamente. Entonces, reescribiendo y separando, pues despejando el campo eléctrico, pues se tiene que es igual a la carga sobre 2πr por L por la permitividad eléctrica en el vacío. Entonces se tiene en cuenta pues en rasgos más generales que 2pi por R por L es el área superficial que tendría una superficie de Gauss cilíndrica, cualquiera, que depende de R. Ya próximamente veremos cómo estaría en términos de las variables de A y los valores de B. Una vez calculado el campo eléctrico se procede a hacer el cálculo de la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Entonces tengo el campo eléctrico
se puede usar la definición de diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Aquí lo que se tendría que expresar es el diferencial de L, considerando que el dl es igual a dr en dirección R. Entonces, como las líneas de campo eléctrico viajan en dirección R y la variación que hay entre las distancias de los cilindros es de A a B, entre los puntos A y B también son radiales, pues el diferencial va a estar en la misma dirección. Reescribiendo nuevamente la diferencia de potencial eléctrico, conociendo el campo eléctrico, se tiene en cuenta que el campo eléctrico punto el diferencial de L, se puede reducir nuevamente porque están en la misma dirección, entonces en dirección R. Entonces el producto punto va a ser unitario, va a ser igual a 1, lo que va a hacer que la integral de línea sea desde el punto A al punto B de la carga sobre 2πr por L epsilon sub 0 de R. Entonces si notamos la integral solo depende de R. Como la integral solo depende de R, sería como despejar, digamos, de la integral lo que es constante, que sería la carga 2pi L y epsilon sub 0, y allá pues sería la integral, pues que sería un logaritmo natural, y pues entre esos dos puntos pues sería el logaritmo natural de b sobre a multiplicado por los términos constantes, y así podemos eh, construir el término para la diferencia de potencial eléctrico. Con la diferencia de potencial entre las láminas se puede calcular la capacitancia. Entonces, por definición, la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial eléctrico, y pues dado esto, la carga se simplifica y todo queda en términos de las propiedades constructivas y del material del capacitor, que en este caso era un capacitor cilíndrico y la separación era pues estaba en el vacío, dando como resultado pues que la capacitancia sea 2pi por L por epsilon sub 0 sobre el logaritmo natural de B sobre A. Entonces, la capacitancia en un medio dieléctrico. Cuando el medio que existe entre los conductores y las placas son vidrio, goma o papel, la diferencia de tensión en vacío disminuye proporcionalmente en presencia de estos materiales. Entonces, se tiene en cuenta que hay una constante que si divido la diferencia de potencial que tenía calculado con un material en el vacío, pues yo puedo recalcular la capacitancia. Entonces, lo que va a hacer es que la capacitancia, por definición, va a ser que pues va a ser igual a una constante que va a depender del material, pues sobre la carga que se tenía inicialmente sobre la diferencia de potencial en un medio en el vacío. Y dando como resultado que la capacitancia es igual pues a la capacitancia que se tenía calculada en vacío por esta constante del material. Esta constante, denominada pues, capa, varía dependiendo del material. Si se retoma el valor de capacitancia para dos placas paralelas, pues se tendría que, con la capacitancia de dos placas paralelas en vacío multiplicado por esta capacitancia, pues tendría un término muy similar, que sería pues el epsilon por el área sobre la distancia que separa las placas, donde pues este epsilon pues está en términos del kappa y del epsilon sub 0. La constante kappa se conoce como permitividad dieléctrica relativa, dando como resultado que el epsilon solito sea la permitividad dieléctrica del material, y así calcularlo para pues diferentes tipos de materiales que pueden ser normalmente mayores a 1. Por ejemplo, la capacitancia entre dos placas. Entonces, en este caso se tienen dos placas, pero no son paralelas. Están separadas por una distancia dada por un ángulo. Entonces, digamos que en este caso se tiene una permitividad dieléctrica kappa igual a 4.5. Las placas no son paralelas, por lo que se debe observar las líneas de campo eléctrico para obtener la diferencia potencial entre las placas. Entonces, dada la definición de diferencia de potencial, se tiene que
primero definir pues el campo eléctrico o la diferencia de potencial eléctrico para poder hacer el cálculo de la capacitancia. Entonces dice que las líneas de campo se mueven dentro de un sistema de coordenadas cilíndricas, ya sea R, phi y z, o sea radio, ángulo y altura, en sentido del vector unitario phi, que en este caso sería el sentido del ángulo, o bueno, del sentido como viajan las líneas de campo eléctrico desde el eje X. Entonces se puede ver aproximadamente cómo se verían las líneas de campo eléctrico que se mueven entre las dos placas. Entonces, nuevamente, pues se expresaría que el campo eléctrico es igual, pues, en este caso un E sub phi en dirección phi, que pues sería como las líneas de campo eléctrico en dirección en phi. El diferencial de longitud que separa las placas también están en sentido del vector unitario phi. Entonces, como lo habíamos visto en el caso de los cilindros, pues como el sentido de las líneas también se mueve en sentido del ángulo, pues el diferencial de longitud también sería un diferencial S, que sería un diferencial de arco en dirección phi. En un sistema de coordenadas cilíndricas o polares, un diferencial de arco se puede expresar en términos del radio y el ángulo de dicho arco. Entonces, aquí en la imagen, por ejemplo, si yo mirara el plano XY y mirara cómo estaría dando el recorrido de las líneas de campo eléctrico, que serían los diferenciales de S, pues se pueden calcular pues conociendo el radio digamos, del arco y un diferencial de ángulo, que sería el diferencial de recorrido. Entonces, así se podría decir que el diferencial de arco es igual al radio por el diferencial de phi. Y a su vez, pues como se sabía, el diferencial de arco, pues está definida el diferencial de L, por lo que el diferencial de L sería igual a R por el diferencial de phi en dirección de phi. Escribiendo la expresión de la diferencia potencial con los nuevos términos, pues se puede reescribir que el campo eléctrico, como estaba en dirección phi, punto el diferencial de longitud, que sería el diferencial de arco en dirección phi, que a su vez era el r de phi en dirección phi, pues el producto punto, como son dos vectores en el mismo sentido, el producto punto también va a ser igual a 1, lo que va a simplificar la expresión de la integral, pues simplemente como la integral desde 0 hasta alfa de e phi por r de phi. Entonces, como solo depende de la variación del ángulo, pues simplemente sería calcular la integral y dado como resultado, pues la diferencia de potencial sería igual al campo e phi por el radio por el ángulo alfa, que en este caso todavía no lo vamos a, a reemplazar hasta el final. Entonces, dado que la tensión eléctrica está expresado en términos del campo eléctrico y no de la carga, se procede a calcular la carga Q de las placas, por lo que se despeja el campo eléctrico en términos de la diferencia potencial y las demás variables. Se puede obtener la carga Q con ayuda de la ley de Gauss una vez conocido el campo eléctrico. Entonces, lo que falta sería expresar el diferencial de superficie. Debido a que las líneas de flujo eléctrico se mueven perpendicularmente a la superficie de la placa, se debe encontrar el diferencial de superficie perpendicular al campo. Entonces, en este caso, situarse en una de las placas y mirar cómo varía el diferencial de superficie. Entonces, el diferencial de superficie de la placa, que es perpendicular a las líneas de campo eléctrico, está también en coordenadas cilíndricas orientado en phi. Entonces, se tiene en cuenta un pequeño trozo de una de las placas que pues podría ser identificado como esa superficie de Gauss en la que pasan las líneas de campo y pues está en términos del diferencial de z y el diferencial de r. Entonces, dicho diferencial de superficie sería igual al diferencial de R por el diferencial de Z en dirección phi. Expresando el diferencial de superficie en la ley de Gauss, nuevamente, y recordando que el campo
eléctrico se expresa como la diferencia de potencial eléctrico sobre el radio multiplicado por el ángulo alfa en dirección phi, pues se tiene que pues la integral de superficie también está expresada en el producto punto. Y como se había visto anteriormente, el producto punto para dos vectores orientados en el mismo sentido pues va a ser igual a 1, lo que va a hacer que se simplifique la doble integral. Entonces en este caso, como estamos viendo variación de la altura de la superficie de Gauss, que en este caso sería una de las placas, pues tiene diferencial de radio de R1 a R2 y diferencial de altura de Z, que sería de 0 a H. Pues haciendo la correspondiente integral, se puede despejar la carga contenida entre las placas. Entonces, la carga pues sería igual al epsilon por la doble integral de dr de z. Entonces, si notamos, pues eh, el diferencial de z, la integral de dz se hallaría normalmente, pero el diferencial de r pues sería muy parecido al caso del caso de las placas cilíndricas. Entonces, en este caso, despejándolo más ordenadamente, pues todo lo que es constante saldría de la integral y se calcularía la doble integral de 1 sobre r, pues para el diferencial de r y diferencial de z. Entonces, pues el diferencial de z, la integral, pues serían de 0 a h, pues sería multiplicarlo por h, y la integral pues de r1 a r2 de 1 sobre r, pues sería el logaritmo natural de r2 sobre r1, dando como resultado el valor de la carga en términos de la diferencia potencial y de las propiedades geométricas tanto de las placas como de la orientación de estas. Aplicando la fórmula general de capacitancia, la diferencia potencial entre las placas se puede anular. Entonces tengo la capacitancia, que es la carga sobre la diferencia potencial. Y pues como tengo la carga en términos de la diferencia potencial, pues puedo simplificar la diferencia potencial y obtener la capacitancia en términos de la permitividad eléctrica, dieléctrica del material, la altura de las placas, los radios, o sea, la longitud de los radios y el ángulo de separación de las placas. Y se debe recordar que pues epsilon sub 0 es igual pues a kappa o la constante dieléctrica del material por epsilon sub 0. Entonces, en definitiva, la capacitancia sería igual a kappa por epsilon sub 0, la altura h por el logaritmo natural de R2 sobre R1 dividido en el ángulo de separación alfa. Se consideran los valores numéricos en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, tanto los radios que se expresan ahí, R1, R2, la altura h, el ángulo de separación, nos lo dan en grados en el ejercicio, pero lo podemos expresar en radianes, que es en las unidades del sistema internacional, y el epsilon sub 0, que sería la permitida eléctrica en el vacío, que pues está expresada por 8.8542 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Hay que tener cuidado con las unidades de medida. Y pues al hallar la capacitancia se puede simplificar pues varios términos. Los términos que están dentro del logaritmo pues quedan adimensionales, y pues lo que serían las unidades de metros se simplificarían quedando en unidades de faradio. Entonces el resultado quedaría como 7.76 por 10 a la menos 12 faradios. Ahora, pues en una notación más simplificada se puede expresar que es 7.76 picofaradios. Entonces, esto es importante porque pues la capacitancia normalmente para elementos de medida pues para uso cotidiano pues está entre los picofaradios y los microfaradios. Ya más allá de eso, pues se requerirían capacitores pues mucho más, con dimensiones mucho más elevadas. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad y que sea de buena base para sus desarrollos
en lo que son términos de campo eléctrico, diferencia de potencial eléctrico y capacitancia. Entonces, les deseo un buen día y cualquier cosa, pues pueden seguir consultando con el programa de tutorías con ingenio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Muchas gracias.